Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Bendito y alabado sea nuestro Dios y Padre, que nos permite reunirnos un día más a través de este medio de comunicación para estudiar su bendita y santa palabra. Antes de iniciar nuestro estudio en el día de hoy, vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el mensaje del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este día. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas, por la noche que nos diste para el descanso y por la salud y la vida que nos concedes nuevamente en este día que tú creaste. Coloco delante de ti la vida de cada radioescucha, para que en tu gracia y en tu amor seas tú hablando a sus corazones, mostrándoles la verdad de Jesucristo, revelada en tu bendita palabra. Te suplico, Padre, que Cristo hable a sus conciencias, que tu palabra redarguya todo su ser, y que les permitas, Dios, ver el amor y la misericordia de Dios que solo tú, Señor, puedes instaurar en el corazón del hombre. Dame tus palabras, Dios, para que yo pueda hablar lo que es justo y recto, y edificar, consolar y traer salvación a tu pueblo. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos, nos corresponde hoy meditar en el capítulo 3, versículos 7 al 12. Leamos pues el pasaje que nos corresponde estudiar en este día. Marcos 3, versículos 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Vemos en este pasaje de una manera especial cómo el Señor era asediado por las multitudes. Ya habíamos visto algo de esto en pasajes anteriores, pero en esta ocasión la palabra multitud domina el panorama del pasaje que estudiamos. Tanto que en esta porción vemos tres hechos de la vida del Señor Jesús en relación con las multitudes que le asediaban y le buscaban. En primer lugar, vemos multitudes de personas que se acercan a Jesús, versículos 7 y 9. En segundo lugar, vemos multitudes de personas que querían tocar a Jesús, versículo 10. Y en tercer lugar, vemos multitudes de demonios reconociendo a Jesús como Mesías. En estos tres postulados meditaremos en esta mañana, postulados que el pasaje que leímos nos revela. Veamos cada una de estas cosas que sucedieron al Señor con esas multitudes. Veamos en primer lugar, multitudes de personas que se acercaban a Jesús. Versículos 7 al 9. Dice así la bendita palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Amén. A diferencia de los envidiosos y soberbios fariseos, que solo buscaban destruir al Señor Jesús, las multitudes necesitadas querían estar cerca de él,
recibir su bendición. Y por supuesto que Él con amor los sanaba y mostraba la misericordia de Dios. Él no los rechazaba. Jesús atraía a las multitudes por sus milagros. Esos milagros eran una señal clara de que Él era el Mesías prometido. Ya en el Antiguo Testamento se había anunciado a través del profeta Isaías, a través del profeta Malaquías, a través del profeta Jeremías, a través de los profetas se había anunciado la venida de Cristo. Tan enorme era la cantidad de milagros irrefutables realizados por el Señor, que eso debió ser una prueba más que suficiente de su carácter divino. Miles de personas eran sanados, y ni eso sirvió para convencer a los incrédulos fariseos de que Él era el Mesías prometido. Pero hay algo todavía más sorprendente. Muchos de los que recibían un milagro de sanidad física no se arrepentían de sus pecados para luego seguir a Jesús. En una ocasión sanó a 10 leprosos, pero solo uno se devolvió a darle las gracias glorificando a Dios por su sanidad. Los otros no vinieron a dar gracias a Dios. Así que es necesario que entendamos bien lo que sucedía con estas multitudes, porque es necesario saber que aunque todos eran sanados, no todos eran convertidos al Evangelio, ni todos se volvían discípulos del Señor Jesús, por lo cual concluimos que lo más importante no es la sanidad milagrosa del cuerpo, sino la sanidad milagrosa del alma, ya que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, y necesita de la gracia y la misericordia de Dios para que sus pecados sean perdonados y sea reconciliado con el Señor. Y los milagros y los prodigios tienen un papel secundario e inferior en el plan de salvación, ya que ¿de qué nos sirve ser sanados del cuerpo si se pierde nuestra alma en el infierno? Por eso, hacer énfasis en la sanidad del cuerpo no es el plan ni el propósito de Dios. El Evangelio nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, a que seamos sanos y libres de la maldad y justificados delante de Dios por la fe en la obra redentora de Cristo. Ese debe ser el objetivo primordial de la predicación del Evangelio, que las personas vengan a Cristo para ser sanas del alma, porque ¿de qué nos sirve ser sanos del cuerpo si somos enemigos de Dios? ¿Para qué queremos ser salvos del cuerpo? ¿Para qué queremos sanidad? Si no es para vivir para la gloria de Dios, amables oyentes. Así es que nosotros debemos enfocarnos en lo que realmente tiene sentido y valor y lo que nos revela las Sagradas Escrituras. Porque tarde o temprano, usted y yo vamos a morir. Y nuestro destino eterno es lo que realmente cuenta en este mundo. Por eso, amable oyente, hoy le invito no solamente a buscar la sanidad de su cuerpo, sino a buscar la sanidad de su alma. Hoy le invito a que usted reconozca sus pecados y entienda que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, para justificarlos de su maldad, y que solo su sacrificio y la fe en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario puede justificarnos delante del Padre. Sí, amable oyente, solo en Jesús hay salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven hoy a Jesús y desee la salvación de su alma, porque solo en la salvación de nuestra alma está la vida eterna, no en la sanidad de nuestro cuerpo. No estoy diciendo aquí que la sanidad del cuerpo no sea importante. No estoy diciendo aquí que Jesucristo no tenga misericordia del que está enfermo y lo sane. No, amable oyente, lo que estoy diciendo es que ¿de qué nos sirve ser libres de nuestra enfermedad si no somos libres de la culpa y de la condenación? Y solo a través de Jesucristo podemos ser libres de la culpa y de la condenación eterna.
Solo si confías en Jesucristo y en la obra redentora podrás ser libre de este flagelo. Esto nos lleva al segundo hecho importante de este pasaje. Multitudes de personas querían tocar al Señor Jesucristo. Versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Muchas personas fueron sanadas porque Jesús dijo una palabra en relación con ellos, o porque Jesús los tocó. Pero algunas personas llegaron al convencimiento de que si tan solo tocaran el borde de su manto o tocaran su cuerpo, serían sanados. Y Dios así se lo concedió en su infinita misericordia a muchas de estas personas. En cierta ocasión, en Mateo capítulo 14, versículos 34 al 38, tenemos registrado un suceso muy similar. Dice la palabra de Dios: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Pero eso no significaba que todos esos enfermos tenían fe salvadora, amables oyentes. La mayoría de ellos tenían fe en Jesús meramente como su sanador. Lo que sucedía era que Dios en su misericordia desplegaba su amor ayudando a esas personas en su necesidad física. Sin embargo, Jesús también sanó a muchas personas que tuvieron verdadera fe. En cierta ocasión, una mujer tocó a Jesús teniendo la verdadera fe salvadora, y Jesús se detuvo a preguntar quién había tocado su manto o quién lo había tocado, y ella confesó y Él le salvó. Esto está en Mateo 9, versículos 20 al 22, y dice así: Mateo 9, versículos 20 al 22. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Vemos claramente que esta mujer se acercó no solamente con el deseo de ser sana, sino también con el deseo de ser salva. Llevaba 12 años sufriendo de este flagelo de enfermedad. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y así fue. Esta mujer fue salva en la gracia y en la misericordia de Dios. No solamente se acercó a Jesús para ser sana de su enfermedad, sino que se acercó a Jesús para ser salva, para ser perdonada de sus pecados y restituida a la gloria de Dios. Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, nos dice el texto sagrado. Entonces, amables oyentes, debemos ver este evento de las multitudes que tocaban al Señor Jesús como una señal que identificaba a Jesús como el Mesías prometido, y como una manifestación de la gran misericordia de Dios ayudando a esas multitudes de enfermos que, más que la obra salvadora de las almas, pues la mayoría de las multitudes no tenían fe salvadora. Pero al finalizar esta enseñanza, aparece algo que resulta muy irónico y lamentable, y es que ni los fariseos, que eran estudiosos de la Biblia y deberían ser capaces de reconocer al Mesías, ni las multitudes que recibían sus milagros poseían una verdadera fe que los salvara, que les permitiera reconocer a Jesús como Salvador. Pero los demonios, ellos sí podían reconocer a Jesús, que Él era el Hijo de Dios, aunque para ellos no había posibilidad alguna de salvación. Y ese es nuestro tercer punto en este relato que estamos estudiando en el Evangelio de Marcos.
multitudes de demonios reconocían a Jesús como el Mesías. Versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Los fariseos no le reconocían como el Mesías. Los sanados por sus milagros no le reconocían. Pero los demonios sí lo reconocían. ¡Qué contraste, amables oyentes! Pero antes de ahondar un poco más en este contraste, aclaremos un poco sobre la presencia de los demonios, lo que los demonios declaraban y por qué el Señor los reprendía. Aclaremos primero sobre la presencia de los demonios en este lugar. Amable oyente, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, el demonio ha hecho al hombre su esclavo. Y es posible que muchos hombres sean poseídos por demonios, y eso era particularmente notorio cuando Jesús vino al mundo. El diablo desplegaba todo su poder contra el hombre para evitar que Jesús lo salvara. Entonces los demonios estaban allí poseyendo el cuerpo de muchos entre esta multitud. Cuando el hombre, en el cual moraba un demonio, veía al Señor Jesucristo, ese hombre se inclinaba delante de él por acción del demonio y a grandes voces declaraba: ¿Quién eres, Jesús? Ahora, en segundo lugar, veamos qué era lo que los demonios declaraban. Ellos decían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué significa decir que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando estudiamos el primer capítulo del Evangelio de Marcos, dijimos que esta expresión, Jesús es el Hijo de Dios, equivale a decir que Jesús es Dios. En Isaías capítulo 7, verso 14, dice la palabra de Dios. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es que Dios envió a su Hijo, que nació de la Virgen. A este Hijo se le llamaría Emmanuel, y ese nombre significa Dios con nosotros. Por lo tanto, Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesucristo es Dios mismo. Los judíos entendían la expresión Hijo de Dios como Dios entre nosotros. Por eso cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, querían apedrearle porque decían que blasfemaba al hacerse igual a Dios. Pero lo irónico es que los demonios sabían esto, pero los fariseos no podían reconocerlo, a pesar de todas las demostraciones que el Señor Jesús hacía, porque con sus milagros, con sus prodigios y con sus señales, evidenciaba claramente que Él era el enviado de Dios. ¡Qué contraste, amables oyentes, lo que los demonios sabían y lo que los supuestos maestros de Israel sabían y no podían entender quién era el Señor! En tercer lugar, hagámonos una pregunta. ¿Por qué, si los demonios decían la verdad, el Señor los reprendía y los mandaba callar? Amable oyente, porque no es digno que una verdad tan grande y tan excelsa esté en la boca de alguien tan inmundo como un demonio. El Señor no había venido para que los demonios le ayudaran a proclamar la verdad, sino para destruir a esos demonios y a liberar a los hombres de su poder. Por eso el Señor los manda callar y les ordenaba que salieran de sus cuerpos, que estaban poseyendo en esos momentos. De esa manera Jesús hacía mucho más bien a las multitudes. ¡Qué contraste! Los demonios mandados a callar y los hombres sumergidos en la ignorancia. Unos no conocían absolutamente nada del Señor Jesucristo, mientras que los demonios lo conocían todo. Ya vimos cómo el Señor atraía a grandes multitudes hacia Él y cómo les hacía el bien sanándoles, permitiéndoles que le tocaran y librándolos de los demonios. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué nos enseña este relato hoy a nosotros en el siglo XXI? ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros hoy en día?
Entonces, veamos unas aplicaciones prácticas al texto que hemos estudiado y en el cual estamos meditando en este día. Primera aplicación. Al leer esas grandes obras que hizo el Señor Jesús, debemos preguntarnos, ¿las hizo solamente para llamar la atención de sus contemporáneos hacia su persona o para llamar la atención de todos los hombres de todas las épocas hacia su persona? Sin duda, Él sanó las multitudes como nadie lo ha hecho y dejó un registro escrito de ello para llamar la atención de todos a lo largo de la historia de la humanidad, para que todos viniéramos hacia Él, hacia su persona. Nadie en la vida ha hecho lo que el Señor Jesús hizo, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Zoroastro. Solamente el Señor Jesucristo ha hecho lo que nadie más ha hecho. Y eso significa que Él es el único vocero autorizado de parte de Dios para mostrarnos el camino de salvación. Sin embargo, hoy en día, muchos lo rechazan, como los fariseos, y otros que, aunque reciben sus favores, no tienen una verdadera fe salvadora. Ese es el corazón del hombre. El hombre solamente busca su bien. El hombre solamente busca su propósito, mas no busca el propósito de Dios. Estamos llamados a seguir al Señor. Estamos llamados a obedecer sus mandamientos. Estamos llamados a reconocernos y a postrarnos ante Él como el Mesías prometido, como aquel que vino del cielo a salvar a los pecadores. Solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Y por eso hoy les invitamos desde este medio de comunicación a todos los que escuchan este programa a que se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesucristo. Y no solamente le busquen para la sanidad de su cuerpo, sino para la sanidad de su alma, porque ese es el propósito más grande y sublime para el cual Él vino a este mundo. Y en segundo lugar, veamos una segunda aplicación. Aunque no negamos los milagros, hoy no necesitamos los milagros para creer que Jesús es Dios y el único Salvador del hombre. Dios es capaz de hacer un milagro y milagros en cualquier tiempo, y lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Pero hoy hay que creer solo oyendo el relato bíblico. Los milagros hoy en día no son instrumentos para ayudar a nuestra fe. Dios demanda fe exclusiva por oír el Evangelio. Por eso, Pablo escribió en Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que nosotros estamos llamados a oír y a creer el Evangelio. Porque muchos pueden hacer milagros, pero esos milagros no pueden ser de Dios. Lo mismo dice la Escritura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le responderá, apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Por eso en Romanos 1, versículos 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amable oyente, estamos llamados a creer el Evangelio, a escuchar el Evangelio y a creer ese Evangelio que puede salvar nuestra alma y quitarnos y sacarnos de la ignorancia espiritual en la que el hombre está sumido por su pecado. Y en tercer lugar, al leer que Jesús es el Hijo de Dios, resulta mucho más claro para nosotros hoy, en el siglo XXI, que no hubo ni habrá otro que sea el Hijo de Dios. Por lo tanto, debemos ir a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y depositando nuestra fe en su obra salvadora en la cruz. Jesús quitó el pecado del alma con su muerte en la cruz. Jesús derrotó al demonio y a sus ejércitos con su muerte en la cruz. El Hijo de Dios vino al mundo para lograr en la cruz la salvación de multitudes. Así que Él espera que en este siglo XXI las multitudes se acerquen a su cruz y quieran tocarlo no físicamente, sino por la fe,
para Él perdonar a las multitudes que vengan a Él y salvarlas. Las multitudes deben acercarse a Cristo crucificado. Si usted ha oído hablar del poder perdonador de la obra de Cristo en la cruz, acérquese confiado a ella y recibirá perdón y vida eterna, amable oyente. Rogamos a Dios que las multitudes en esta ciudad se acerquen al Señor, no para pedir un milagro de sanidad física, sino para pedir un milagro que restaure su alma y la comunión con Dios, para pedir perdón por sus pecados, porque sus pecados los han separado de Dios. Y efectivamente, dice la palabra de Dios que todo aquel que viene a Él arrepentido, Él no lo desprecia. Que Dios le conceda, amable oyente, estar entre esa multitud que viene a la cruz para ser salva y perdonada de sus pecados. Venga a Él en arrepentimiento y fe, y solo en Él encontrarás la paz y la restauración de tu alma. Solo Jesús puede salvarte. Ven a Él con el propósito verdadero de que seas libre de la culpa y de la condenación, y recibirás el perdón y la paz que solo Cristo puede ofrecer y dar en la cruz del Calvario. Que Dios les llene de su gracia y les permita haber entendido este mensaje en el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.